rsc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este análisis y reflexión de temas interesantes para todos ustedes, los oyentes y televidentes de RCPC. Bien, hoy vamos a reflexionar sobre el negocio de la salvación. Sí, ese es el tema que proponemos hoy, el negocio de la salvación. ¿Cómo así el negocio de la salvación? Bueno, hay una doctrina, hay una enseñanza, hay un ideario dentro de religiones y sectas apocalípticas, por supuesto, que hablan de momentos finales, momentos de fin del mundo, momentos en que la humanidad se verá enfrentada a un juicio. Y en medio de toda esa situación habrán catástrofes, desastres, y toda esa situación se respalda a través de la profecía. O sea, el documento profético ha sido utilizado como el argumento ideológico para generar un ambiente dentro de las religiones o algunas religiones y sectas apocalípticas de que el futuro que nos espera es completamente destructivo y que el ser humano se verá, enfrentado a esa realidad. Sin embargo, paralelo a eso, se predica, se enseña un, un proceso de salvación. Pero la salvación viene ajustada a ciertos derechos que la persona se debe ganar, primero siendo fiel participante de esa religión o fiel participante de esa secta, seguir con estricto cumplimiento el ordenamiento de las mismas para lograr ser salvados. Algunos incluso hablan de lugares especiales para ir hasta allá a ser salvos. También se habla de la venida de ángeles en el tema religioso o del rapto, donde las personas serán subidas y llevadas al cielo en presencia del Señor, pero solo será posible para quienes hagan parte de la iglesia. En los grupos sectarios también se habla de la venida de ángeles de justicia, o se habla también de la venida de seres extraterrestres que sacarán solo a los iniciados, solo a los que hicieron de acuerdo al ideario, de acuerdo a la sustentación de conocimiento de tales grupos que hicieron la tarea. Entendiendo con esto que la salvación solo está dentro de estas organizaciones. El que esté por fuera, prácticamente, pues está condenado a sufrir los rigores de este momento difícil que allí se pregona. Momento de final, será el momento final para las personas. Entonces se habla de que es el juicio contra los malos y es, la bendición para los buenos. Pero lo curioso de todo esto es que los malos son los que están fuera de dichas religiones y grupos sectarios, y los buenos, los salvos, son los que están dentro de aquellos grupos. Como si el proceso de salvación estuviese suscrito a algún tipo de organización o algún tipo de grupo o algún tipo de estructura. ¿Por qué hablamos de negocio, el negocio de la salvación? Porque evidentemente estas religiones y estos grupos están haciendo utilización y manipulación, primero, de documentos que advierten evidentemente cambios que viviremos, pero que también esos mismos documentos advierten un mejor futuro, un mejor mañana. Pero todo esto estará determinado por la misma conciencia del ser humano, la misma actuación del ser humano. En situaciones difíciles, obviamente, ¿quién va a salir mejor librado? Aquel que tenga una conciencia despierta de tal situación y que con esa conciencia pueda dirigirse y conducirse a estados de su propia salvación. En ese sentido, la salvación, si podemos utilizar ese término, que es más bien utilizado en las religiones y en los grupos sectarios, pero mejor hablemos de la mejor condición de vida del ser humano, se dará en la medida de sus propias actuaciones. Aquí, durante gran parte de estas reflexiones, hemos analizado, hemos estudiado de que cada vez que aparece una religión y la adoración en algún dios, inmediatamente asociado a esto hay toda una serie de condiciones que sujetan al ser humano a dicha adoración, a dicha creencia, a dicha deidad. Por eso, en alguna parte del mensaje dice que en la medida que el hombre amplía su conocimiento, dejará atrás la adoración a sus falsos dioses. Y comienza a comprender que la mayor
el mayor propósito es el desarrollo interior. Entonces, dejemos de pensar que la salvación es una situación que solo vivirán personas que estén dentro de un grupo, como se les enseñan en el grupo, y la destrucción será para quienes estén fuera del grupo. Eso no funciona así, porque los procesos de cambio y transformación global, el despertar de la conciencia y el proceso de juicio interno de nuestros propios defectos es algo que atraviesa por la individualidad del ser humano. Usted puede estar, digámoslo claramente, en una religión o secta, pero si su proceso de transformación, si su proceso de conciencia, si su proceso de despertar no es real, pues no va a pasar nada positivo con usted. El resto es engaño y manipulación para tenerlo usted sujeto, amangualado allí, ciego y defendiendo religiones y sectas para el beneficio de sus dueños, para el beneficio de sus líderes, para el beneficio de sus falsos espiritualistas, como lo hemos estudiado durante todos estos días aquí en la reflexión del día. Es un negocio. Entonces, ¿cómo nos escapamos de este negocio? Entendiendo que evidentemente se ha anunciado que vamos a vivir cambios. Los cambios es necesario cuando llegamos a momentos en que la sociedad se está por autodestruirse. Los cambios son necesarios. Y los cambios se darán en la medida en que cada uno de nosotros, dándose cuenta de lo que hay que cambiar, cambia. Y eso es lo que podríamos llamar, utilizando el mismo término, la salvación. Y deja de ser el negocio de la salvación. ¿Está usted hoy en uno de esos negocios? ¿Está usted involucrado en uno de esos negocios? ¿Es usted partícipe de engañar a las personas vendiéndoles salvaciones? ¿O usted está siendo engañado creyendo que allí es que está? Sacúdase, sacúdase, porque hay mucho mentiroso utilizando todo lo que le dije para engañarlo. Esta ha sido la reflexión del día para hoy. Y el lunes seguimos con más aquí en Visión Noticiosa. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.